¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto estar con ustedes una vez más aquí en la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. Comenzamos con un repaso por los datos estadísticos de lo que tiene que ver con contagio de COVID-19 en nuestro país. Cifras realmente complicadas, preocupantes. 12.969 fueron los casos que se comunicaron en la jornada de ayer. En total ya es de 691.000 contagios en la República Argentina. 443 las muertes comunicadas en la jornada de las últimas 24 horas. 15.208 en el total. A esto, bueno, ahora vamos a hablar en la próxima noticia de lo que está pasando en provincia de Buenos Aires, una actualización de datos. Eso viene a sumar gravedad a la cantidad de fallecimientos. En la ciudad de Buenos Aires ayer se comunicaron 874 casos positivos entre los residentes y 996 casos positivos entre los no residentes. O sea, hablamos en un total ya de 209.170 personas, y en los fallecimientos comunicados 53 ayer de residentes y 13 de no residentes, 66 muertes, un número alto que también ha crecido de acuerdo a lo que venía sucediendo en las últimas jornadas en la ciudad de Buenos Aires. El total ya es de 4.253 fallecidos y fallecidas en la ciudad de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con las villas, con los barrios populares, ayer el Ministerio de Salud hoy comunica respecto a lo de ayer, 23 casos positivos nuevos. Vuelvo a decirles, con la misma planilla oficial, la misma fuente, el Ministerio de Salud, el mismo cuadro que presentan, yo comparo todos los días el número que dan, el que figura como positivo no coincide con la sumatoria de casos barrio por barrio, pero no coincide por mucho, no es por uno o dos casos. Es muy grande la diferencia. Tan solo en los 6 primeros, en los 6 barrios más afectados, donde está el plan Detectar, ahí ya es más del doble todos los días de lo que comunica como total y de lo que comunica cuando uno ve parcialmente. Pero bueno, 23 dice el Ministerio de Salud que fueron los positivos de ayer, aunque si no cuenta son más de 60, pero bueno, fallecimientos, 11 muertes en los barrios populares en la jornada de ayer, también altísimo.
barrio por barrio, 4.369 casos en la Villa 1-11-14, 4.360 casos en la Villa 21-24. Acá hay una tendencia que se venía notando. Hace unas semanas atrás la Villa 21-24 comenzó a crecer en la cantidad de casos y desplazó en ese triste primer lugar primero a la Villa 31, después a la Villa 1-11-14. Los últimos 10 días yo empezaba a notar cómo crecían los casos en la Villa 1-11-14 en el barrio Richardelli. Otra vez entonces el barrio Richardelli es el que tiene, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, la mayor cantidad de casos detectados. 4.369 les decía, 4.360 casos en la 21-24, 2.779 casos en Villa 20, 2.473 casos en Villa 15, 2.123 casos para la Villa 31. Los principales números, de acuerdo al Ministerio de Salud, los datos del Ministerio de Desarrollo son muy distintos, cambia ese orden, pero bueno, ahí estamos. Le doy la bienvenida ahora, en este momento, a Leonardo Cacho Napoli, en esta lluviosa jornada. Ahora salió una resolana, hace 10 minutos cuando estaba por empezar a grabar era noche cerrada. Bueno, ahora abrió un poquito. ¿Cómo estás, Cacho? Contanos. Buenos días, Mesíades, buenos días a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Acá en esta mañana lluviosa hacemos el último reporter de la semana que tiene que ver con las noticias desde el barrio y por Urbana TV, el primer canal villero de la patria, como dice nuestro conductor Milcíades Peña. Así que, Milci, te quiero contar algo. Ayer la viceministra Carla Bisotti dio a conocer una estadística que pone de manifiesto un poco a través de estos 6 meses cuál es el resultado del estudio de los síntomas que produce el coronavirus. Vos fíjate que en el 56% de los casos tiene que ver con da lugar a fiebre y problemas en el sistema respiratorio. El 43% de esos casos, aparte, se le suma con un fuerte dolor de garganta. Ahora, después hay menos porcentajes en los que tiene que ver con un 29% la pérdida del gusto y un 27% la pérdida del olfato. Así que, después, los que se han derivado en neumonías graves, fueron notificados en un 3,7% y problemas de aire y agitación el 8,1% en problemas graves de agitación. Bueno, después hay misceláneas como algunos problemas cardiovasculares que pudo haber tenido, algunas derivaciones con pacientes de enfermedades preexistentes. Otro de los, Carla Bisotti habló que también hay algunos problemas en el sistema neurológico que se han presentado y que no revisten de mayor gravedad, y una de las cosas donde más sí se ha registrado fundamentalmente en los niños son los problemas gastrointestinales. Los problemas gastrointestinales es un tema que ha afectado al 15% de los niños que tuvieron coronavirus. Les decía hace unos instantes que íbamos a hablar de lo que sucedió en provincia de Buenos Aires. Ayer el ministro de Salud, Daniel Goyán, y el viceministro Kreplak anunciaron una nueva herramienta para el registro de la información sobre los fallecimientos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, hay una cantidad de subregistros. Es muy difícil llevar el control exacto de los números, porque hay muchos sistemas que van llevando la contabilidad o que van mandando los informes en territorios tan grandes como la provincia de Buenos Aires, donde está el sistema de salud de gestión estatal y el sistema de gestión privada, con clínicas, sanatorios, en fin, hospitales. Hay mucha divergencia y muchas formas diversas de cargar los datos. Esto derivó en que la provincia dijera que
ha descubierto 3.523 casos que faltaban, de muertes, 3.523 muertes que faltaban cargarse. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora hay 3.523 casos de fallecimientos más en la provincia de Buenos Aires. O sea, el número de fallecimientos es de 12.566. Ya, es realmente impactante. Dijo Goyan, con el desafío de medir la pandemia en tiempo real, comenzaron a utilizar información proveniente de 3 bases de datos: CISA, CIGEC y Registro de las Personas. De ese modo recategorizaron los datos de mortalidad por coronavirus y evitaron el subregistro de los mismos. Esto es algo que se dio en todos los países del mundo. En todos los grandes aglomerados urbanos se registró esta problemática en la forma de carga de datos. El 60% de los datos actualizados, dice el ministro Goyan, corresponden al sector privado y el 40% de los casos corresponden al sector público. Dentro del sector público, dentro de ese 40% del sector público, el 39% corresponde a hospitales provinciales, el 2% a hospitales nacionales y el 59% a hospitales municipales. Se dan cuenta de lo que es la diversidad de sitios con organizaciones distintas para su funcionamiento, los distintos sistemas de carga. Es algo absolutamente probable que suceda lo que sucedió. Fíjense, dentro del sector público tenés hospitales provinciales, hospitales nacionales, hospitales municipales. En el sector privado hay hospitales privados, sanatorios privados, clínicas privadas, hay mucha diversidad. Bueno, un nuevo número que no hace más que seguir preocupándonos. Le doy nuevamente ingreso a Cacho Napoli, que nos va a comentar qué pasó ayer en la presentación de este programa, el programa Acompañar, que se lanzó desde Presidencia y que ayer les contábamos que mientras hacíamos el programa estaba siendo presentado. Contanos, Cacho. Milcíades, ayer hubo una teleconferencia que encabezó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde también estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la gobernadora Arabela Carrera, la gobernadora por Río Negro, Omar Perotti por el gobernador de Santa Fe, y también estuvo presente Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco. Se presentó el programa Acompañar, que tiene que ver con fundamentalmente con la lucha que se lleva adelante el gobierno nacional y toda la sociedad en su conjunto contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Este programa va a tener una inversión de 4.500 millones de pesos. La primera en hablar fue la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que dijo lo siguiente, la escuchamos. Hace unas semanas el presidente firmó el decreto presidencial por el cual se creó este programa. Es un programa que establece una asistencia económica desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, a todas las personas, a todas las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia por motivos de género. Este programa establece que por un periodo de 6 meses se va a acompañar con una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que va a ser compatible además con el acceso a la UH, a la UE, al IFE, al monotributo social, también al trabajo formal vinculado a casas de familia. Y que va a ser pagado por vía el ANSES, y a la vez articular con los municipios y con las provincias para que el ingreso de cada una de las personas que lo requieran al programa, y que el acompañamiento y la asistencia integral sea también de modo conjunto con las áreas locales de género o con las áreas locales o ministerios de las mujeres en las provincias en que lo hay. Y siguiendo en esta teleconferencia, después hizo uso de la palabra el presidente de la Nación, Alberto Fernández,
donde dejó conceptos que vale la pena escuchar. Realmente son conceptos que por ahí uno tendría que reflexionar sobre lo que dice Alberto Fernández, porque son verdades tan contundentes, pero puesta en palabras, dicho y fundamentalmente por el presidente de la Nación, toma una relevancia realmente que a veces, por todo lo que venimos pasando, los problemas económicos, los problemas del COVID-19, opacan estas definiciones, opacan estos programas, opacan la poca difusión. Por eso que nosotros le estamos dando difusión a todas estas tareas que se están poniendo en marcha y son fundamentalmente de un gobierno que, entendiendo los problemas por donde que está atravesando la sociedad, hizo una promesa de campaña y las pone en marcha, las cumple. Vamos a escuchar ahora esta brillante exposición de Alberto Fernández al respecto de este nuevo programa Acompañar. Lo escuchamos al presidente de la Nación. Venimos a decirles que nosotros no creemos en un país sin industria, que un país sin industria es un país dependiente, que un país sin industria es un país sin trabajo, que un país sin industria es un país sin futuro en los tiempos que vivimos. Quiero decirles que nosotros pensamos que ser industrialistas no es estar en contra de nadie, es simplemente soñar con una Argentina de grandeza. Yo pienso que la pandemia nos da una gran oportunidad. Lo digo acá ante ustedes, lo digo ante los argentinos siempre, lo digo en los foros internacionales, suelo decir que yo digo en público lo mismo que digo en privado y que quien me conoce sabe que es así. Pero creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que nos ha enseñado es que el capitalismo ya no debe volver a ser lo que fue. Y en ese capitalismo, la industria es central para poder pensarlo. Imposible pensar en ese capitalismo sin una industria pujante, una industria floreciente, una industria que invierta a riesgo y una industria que dé trabajo. La Argentina es un país que vive en democracia y necesita de las instituciones en funcionamiento. Y lo que les pido es que vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir. Digan que se oponen a la ley de turismo si quieren. Digan que no quieren que apoyemos a los que están padeciendo por la pandemia porque han explotado un negocio que es el negocio del turismo. Díganlo en los recintos. Díganlo virtualmente o díganlo presencialmente si quieren hacerlo. Pero no digan también de qué lado se han parado. Porque de este modo se paran en el lugar donde la Argentina se frena. Y lo que nosotros queremos es que la Argentina no se frene. Nosotros queremos que la Argentina avance con todos los cuidados que la pandemia nos exige. En el día de ayer, el presidente de la Nación tuvo un par de apariciones en los medios y algunas de las intervenciones haciendo anuncios en las cuales le dedicó algún tiempito a atenderlo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Carlos Rosenkrantz, el hombre puesto ahí por el monopolio, por el grupo Clarín. No lo digo porque sí, era el abogado, ustedes saben, del grupo Clarín antes de llegar a ese cargo. De la mano de Mauricio Macri, por supuesto que quiso meterlo por la ventana. Hay que acordarse las cosas, ¿no? Macri pretendió nombrar por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Carlos Rosenkrantz, que era el abogado de Clarín. Lo hizo, sacó el decreto, lo nombró, después armó tal escándalo que tuvo que ir para atrás y ir por el camino correcto. Pero hizo eso, nombró por decreto 2 jueces de la Corte, y uno era del grupo Clarín, el abogado del grupo Clarín. Así que, bueno, la cuestión es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está bastante disgustado con algunas de las actitudes que ha tomado Carlos Rosenkrantz en las últimas horas, su accionar claramente y netamente político, y lo criticó en un par de ocasiones ayer. Una de esas referida al tema de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. El presidente se preguntó: ¿cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar
esto? ¿Qué es lo que está buscando? Esto lo decía en referencia a la actitud que tomó Carlos Rosenkrantz de convocar a un plenario de una sesión de la Corte Suprema de Justicia, haciendo valer su condición de presidente, algo que no es habitual, y lo convocó para la semana próxima, de manera urgente para tratar esto, que la Corte, los otros miembros de la Corte habían dicho, bueno, tienen que seguir el derrotero tradicional, atravesar todos los tribunales, porque, bueno, es muy evidente que esos jueces están ocupando un lugar que no les corresponde, un lugar para el cual no los habían designado. Nadie va a poner en cuestionamiento lo que ya actuaron, no, vuelven a sus tribunales para los que fueron aprobados sus pliegos en el Senado de la Nación y de los cuales Macri los sacó para que se ocuparan de causas que él quería que se ocuparan. Entonces los puso ahí para que le hicieran favores a Macri. ¿Cuáles eran esos favores? La persecución política a los dirigentes opositores. Claro, el presidente se enteró en las últimas horas, algo que trascendió, que hubo un encuentro privado entre Carlos Rosenkrantz y Mauricio Macri. Y en ese encuentro privado se habría delineado el accionar político del presidente de la Corte Suprema en sintonía con las necesidades políticas de la derecha argentina, a la cual él responde. La verdad, lo único que estamos haciendo, dijo Alberto Fernández, es establecer un orden perdido por el gobierno anterior. Yo quisiera reflexionar con la gente, señalaba el presidente Alberto. ¿Qué pasaría? Escuchen, porque fue muy clarita esta comparación que hizo el presidente. ¿Qué pasaría si yo hoy, para el juzgado de Claudio Bonadío, que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pusiera en ese lugar? ¿Qué pasaría si para las 4 vacantes de jueces que tiene hoy la Cámara Federal buscara a 4 jueces que me caen simpáticos dentro de los tribunales orales federales y los hiciera camaristas por decreto? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría la gente? Si fuera así, sería un escándalo. Quiero decir que eso es lo que hicieron. Es muy claro, o sea, si Alberto Fernández, si el Senado de la Nación, si el Consejo de la Magistratura no hubiera tomado esta decisión que tomó de revisar lo que había hecho Mauricio Macri, poniendo a dedo a estos jueces en lugares que no les correspondían, porque tenían que pasar, tenían que ser aprobados sus pliegos por el Senado, si nada se hubiera dicho, hoy, el presidente de la Nación podría hacer lo mismo que Macri y decir, bueno, en el juzgado del doctor Bonadío, que es el que lleva todas las causas de persecución contra dirigentes del peronismo, el presidente podría poner a dedo a un juez que estuviera en otro lado. O sea, sería hacer lo mismo. Un juez que tiene acuerdo del Senado en su momento para desempeñarse en determinado juzgado, podría hacer valer el presidente ese acuerdo para llevarlo y que se hiciera cargo del juzgado de Bonadío. ¿Se imaginan ustedes, no? Bueno, eso es lo que hizo Macri. Pero ahora, como son jueces amigos, Clarín, La Nación, todo eso no pasa nada. Yo tengo una cosa en claro, dijo Alberto Fernández. Los que difieren en esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces que manipularon en el gobierno anterior. Cualquiera que ha estudiado Derecho, aunque se haya recibido con un montón de 4, sabe que esto es un escándalo jurídico. Quiero aclarar que uno de esos jueces que es desplazado lo conozco desde que yo tenía 17 años. Si yo fuera un canalla, haría lo mismo que Macri y llenaría las vacantes creadas en la justicia federal con jueces amigos. Estos 3 jueces nunca fueron al Senado para que el Senado diga si está de acuerdo o no con que se los designen estos cargos. Continuó, fue más allá. El presidente de la Nación y habló de la cuestión general. Dijo, la reforma de la justicia federal es algo que durante décadas vienen planteando todos los medios. Sin embargo, una vez que propongo esa reforma, dicen que es un mecanismo para lograr impunidad. Me pregunto, ¿dónde está eso? Porque no hay un solo juez removido, no se le saca la causa a ningún juez. Se ha respetado el principio del juez natural a rajatabla. Lo único que se crean son nuevas y nuevos juzgados, nuevas fiscalías, nuevos juzgados que tendrán que recibir nuevas causas en el futuro.
¿Me pueden decir de qué están hablando cuando dicen que es un sistema de impunidad? Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y los que sienten es que están perdiendo el poder de seguir manipulando. Más clarito, échale agua. En el día de ayer el presidente de la Nación tuvo un par de apariciones en los medios y algunas de las intervenciones haciendo anuncios en las cuales le dedicó algún tiempito a atenderlo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Carlos Rosenkrantz, el hombre puesto ahí por el monopolio, por el grupo Clarín. No lo digo porque sí, era el abogado, ustedes saben, del grupo Clarín antes de llegar a ese cargo. De la mano de Mauricio Macri, por supuesto que quiso meterlo por la ventana. Hay que acordarse las cosas, ¿no? Macri pretendió nombrar por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Carlos Rosenkrantz, que era el abogado de Clarín. Lo hizo, sacó el decreto, lo nombró, después armó tal escándalo que tuvo que ir para atrás y ir por el camino correcto. Pero hizo eso, nombró por decreto 2 jueces de la Corte, y uno era del grupo Clarín, el abogado del grupo Clarín. Así que, bueno, la cuestión es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está bastante disgustado con algunas de las actitudes que ha tomado Carlos Rosenkrantz en las últimas horas, su accionar claramente y netamente político, y lo criticó en un par de ocasiones ayer. Una de esas referida al tema de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. El presidente se preguntó: ¿cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando? Esto lo decía en referencia a la actitud que tomó Carlos Rosenkrantz de convocar a un plenario de una sesión de la Corte Suprema de Justicia, haciendo valer su condición de presidente, algo que no es habitual, y lo convocó para la semana próxima. De manera urgente para tratar esto, que la Corte, los otros miembros de la Corte habían dicho, bueno, tiene que seguir el derrotero tradicional, atravesar todos los tribunales, porque, bueno, es muy evidente que esos jueces están ocupando un lugar que no les corresponde, un lugar para el cual no los habían designado. Nadie va a poner en cuestionamiento lo que ya actuaron, no, vuelven a sus tribunales para los que fueron aprobados sus pliegos en el Senado de la Nación, y de los cuales Macri los sacó para que se ocuparan de causas que él quería que se ocuparan. Entonces los puso ahí para que le hicieran favores a Macri. ¿Cuáles eran esos favores? La persecución política a los dirigentes opositores. Claro, el presidente se enteró en las últimas horas, algo que trascendió, que hubo un encuentro privado entre Carlos Rosenkrantz y Mauricio Macri. Y en ese encuentro privado se habría delineado el accionar político del presidente de la Corte Suprema en sintonía con las necesidades políticas de la derecha argentina, a la cual él responde. La verdad, lo único que estamos haciendo, dijo Alberto Fernández, es establecer un orden perdido por el gobierno anterior. Yo quisiera reflexionar con la gente, señalaba el presidente Alberto. ¿Qué pasaría? Escuchen, porque fue muy clarita esta comparación que hizo el presidente. ¿Qué pasaría si yo hoy, para el juzgado de Claudio Bonadío, que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pusiera en ese lugar? ¿Qué pasaría si para las 4 vacantes de jueces que tiene hoy la Cámara Federal, buscara a 4 jueces que me caen simpáticos dentro de los tribunales orales federales y los hiciera camaristas por decreto? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría la gente? Si fuera así, sería un escándalo. Quiero decir que eso es lo que hicieron. Es muy claro, o sea, si Alberto Fernández, si el Senado de la Nación, si el Consejo de la Magistratura no hubiera tomado esta decisión que tomó de revisar lo que había hecho Mauricio Macri, poniendo a dedo a estos jueces en lugares que no les correspondían, porque tenían que ser aprobados sus pliegos por el Senado, si nada se hubiera dicho, hoy, el presidente de la Nación podría hacer lo mismo que Macri y decir, bueno, en el juzgado del doctor Bonadío, que es el que lleva todas las causas de persecución contra dirigentes del peronismo,
el presidente podría poner a dedo a un juez que estuviera en otro lado. O sea, sería hacer lo mismo. Un juez que tiene acuerdo del Senado en su momento para desempeñarse en determinado juzgado, podría hacer valer el presidente ese acuerdo para llevarlo y que se hiciera cargo del juzgado de Bonadío. ¿Se imaginan ustedes, no? Bueno, eso es lo que hizo Macri. Pero ahora, como son jueces amigos, Clarín, La Nación, todo eso no pasa nada. Yo tengo una cosa en claro, dijo Alberto Fernández. Los que difieren en esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces que manipularon en el gobierno anterior. Cualquiera que ha estudiado Derecho, aunque se haya recibido con un montón de cuatros, sabe que esto es un escándalo jurídico. Quiero aclarar que uno de esos jueces que es desplazado lo conozco desde que yo tenía 17 años. Si yo fuera un canalla, haría lo mismo que Macri y llenaría las vacantes creadas en la justicia federal con jueces amigos. Estos 3 jueces nunca fueron al Senado para que el Senado diga si está de acuerdo o no con que se los designen estos cargos. Continuó, fue más allá. El presidente de la Nación y habló de la cuestión general. Dijo, la reforma de la justicia federal es algo que durante décadas vienen planteando todos los medios. Sin embargo, una vez que propongo esa reforma, dicen que es un mecanismo para lograr impunidad. Me pregunto, ¿dónde está eso? Porque no hay un solo juez removido, no se le saca la causa a ningún juez. Se ha respetado el principio del juez natural a rajatabla. Lo único que se crean son nuevos juzgados, nuevas fiscalías, nuevos juzgados que tendrán que recibir nuevas causas en el futuro. ¿Me pueden decir de qué están hablando cuando dicen que es un sistema de impunidad? Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y los que sienten es que están perdiendo el poder de seguir manipulando. Más clarito, échale agua. Tiempo de darle ingreso nuevamente al compañero y amigo Leonardo Cacho Napoli, que bueno, trae el final de la telenovela del diputado renunciante Ameri, el del escándalo, una payasada de lo que pasó esta semana. Contanos, Cachito, por favor. Milcíades, finalmente ayer, a última hora, el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, aceptó la renuncia del legislador Juan Ameri del Frente de Todos por Salta, después de esas escenas de una situación sexual en plena sesión del Congreso. Fue una larga sesión donde se manifestaron todos. Querían dejar precedente del pensamiento del Congreso de la Nación de este motivo, a pesar de la renuncia del diputado. Vamos a escuchar algunas conclusiones que anoche los diputados y diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, dejaron constancia de lo que pensaban de la gravedad del hecho. Todos, presidente, sabemos que la dimisión presentada no hace más que dejar en abstracto cualquier otra sanción que esta Cámara establezca. Igual nos parece bien que la Cámara haga una declaración política, básicamente como lo que tuvo hoy, un gesto político de altura. Así que, presidente, desde nuestro bloque manifestamos la necesidad de proceder con la aceptación de la renuncia de Ameri y acompañar la declaración que la Cámara, a través de la Comisión, ratifique en su momento. Le solicito, presidente, que la Comisión, independientemente de que la renuncia sea aceptada, se expida sobre la inconducta del señor diputado, como una señal de que esta Cámara no va a tolerar este tipo de conductas, y también para que quede claro que mientras estamos realizando estas sesiones por este sistema que tiene presencialidad y que a su vez incluye un recinto virtual en donde cada diputado constituya la cámara Webex a través de la que transmite, el decoro debe guardarse en todo ese espacio, en el espacio virtual y en el espacio que nosotros habitamos aquí en el recinto. Me parece que esa señal, que estoy seguro todos los bloques acordamos, tiene que quedar manifestada con una resolución de esa comisión.
que tal vez no tenga los efectos de la expulsión, que seguramente es lo que hubiera correspondido, pero que tendrá los efectos de sentar un precedente para que estas inconductas no vuelvan a repetirse en este cuerpo. Es el escándalo más bochornoso que nos ha tocado vivir. Y coincido con las apreciaciones que ha hecho la diputada Lospenato en el sentido de que nosotros no podemos simplemente aceptar una renuncia. Nosotros tenemos que hacer que esta cuestión, este hecho del día de hoy, nos convoque a una introspección respecto a una suerte de código ético en cuanto a de qué manera debemos tener un comportamiento acorde con la sociedad en esta nueva realidad que tenemos de trabajar por las redes. Se dará lectura a la aceptación de la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri. 224 afirmativos, 1 negativo, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, el diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo. En fin, es muy interesante cómo los grandes medios hicieron horas y horas y horas con este tema, absolutamente menor en el medio de las cosas tan graves que pasan en nuestro país. Está bien que ya se resolvió, ya hablé ayer lo que pensaba de ese cachivache, pero ¿no le llama la atención que los grandes medios que responden al grupo Clarín, La Nación, Clarín, Radio Mitre, bueno, toda la cadena de radios en todo el país, los canales de televisión que los responden, no dicen nada? Ustedes fíjense, casi no aparece en estas horas el escándalo del espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Hay una denuncia, apareció documentación que deja en evidencia que espiaron a los familiares de la víctima de Lara San Juan. Un escándalo. Mire, yo dejo de lado, olvidémonos del espionaje a Cristina, a las organizaciones sociales, políticas, suponga, todo eso, ¿viste? No, todo mentira, la grieta, eso lo dicen los que... Esto, pero no les da... no les provoca indignación de verdad que Mauricio Macri haya mandado espiar a los familiares de 44 tripulantes que murieron en un submarino de las Fuerzas Armadas Argentinas, una tragedia tremenda. Y el tipo, en vez de preocuparse por resolver lo que estaba pasando, los mandó a espiar a los familiares. Bueno, eso en el diario Clarín, en La Nación, en el grupo hegemónico, prácticamente no tiene lugar. Prácticamente no tiene lugar. En cambio, la teta que besó el diputado, ese impresentable, eso sí, despliegue. Tampoco tiene lugar en los grandes medios esto que les voy a contar. Esta denuncia que hace el Sindicato Único de Obreros Rurales. Sí, Sindicato Único de Obreros Rurales, que denuncia algo que sucedió en Misiones, en Andresito, en la localidad yerbatera de Andresito, en Misiones. Ahí este sindicato había logrado conseguir un espacio físico para que cumpliera las funciones de contención, de guardería, de enseñanza a los menores, a los niños y niñas hijos de los tereferos, los que trabajan en los yerbatales. Ana Cubilla, que es miembro de este nuevo sindicalismo rural, apuntó contra las patronales y contra los sindicatos que son socios de las patronales, como UATRE, RENATRE, OSPRERA. No solo no defienden los derechos y los trabajadores rurales, sino que son cómplices de estas patronales. Bueno, habían logrado los miembros del Sindicato Único de Obreros Rurales abrir un espacio de cuidado para los hijos y las hijas de los trabajadores y las trabajadoras, con el objetivo de erradicar el trabajo infantil. Bueno, cayeron con una violencia total, absoluta, lo sacaron a patadas de ahí, le sacaron el lugar, se lo apropió la empresa. Andresito es una localidad que está ubicada en Misiones, a pocos kilómetros de las cataratas del Iguazú.
Se producen en ese lugar 50 millones de kilos de yerba por año. La mayor parte de la población, naturalmente, trabaja en la cosecha de la yerba mate y en la limpieza de los campos. El sindicato de obreros rurales se propuso abordar la erradicación del trabajo infantil, un tema muy extendido, muy dramático. Y planteaban, si no tienen dónde dejar a sus hijos y los llevan al campo, dejan el colegio y sin saber leer ni escribir terminan como mano de obra asegurada para esas mismas patronales. Una cosa muy lógica que viene sucediendo desde tiempos inmemoriales. En Argentina, en nuestro país, el trabajo infantil está prohibido por ley. Menores de 16 años, por ley, no pueden trabajar. Y está prevista penalizaciones a quienes transgredan esa ley, naturalmente. Sin embargo, la última encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes que elaboró el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que hay 206.635 niñas y niños de entre 5 y 15 años que trabajan en las zonas rurales. Dicen desde el sindicato que la reacción es fuerte porque tocamos intereses muy grandes. Con esta iniciativa estamos cortando un círculo que lleva décadas funcionando así. Y bueno, estos chicos, estas chicas, lo que ellos ven es mano de obra analfabeta y esclava. Las patronales ven eso en las criaturas. Necesitamos nacionalizar esta problemática porque lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos y si van a seguir siendo mano de obra segura y esclava o si van a poder estudiar. Dijo que van a avanzar en la justicia porque tienen los papeles de ese terreno, de ese lugar, que el predio les corresponde a ellas y que van a defenderlo. Es realmente un tema, estos son temas serios, estructurales, que preocupan. Estos temas son los que no tienen lugar en los grandes medios. ¿Por qué no tienen lugar? ¿No son interesantes? Yo les pido que presten atención a este material que vamos a compartir. Este hace unos años, del año 2016, entonces sobre el final, cuando hay referencias a algunos precios, valores de la luz o de algunos productos, va a estar desfasado, pero la situación sigue siendo la misma. Presten atención, miren esto y digan y piensen si no es más interesante hablar de estas cosas que dedicarle tantas horas y tantos litros y litros de tinta y kilos de papel a un salame que le besa una teta a su esposa en medio de una sesión de diputados. Vemos este video. La actividad del niño, o mejor dicho, el trabajo de los niños, no está visto como un problema. No existe un problema si el niño está acompañando a la familia, aprende un oficio. Y a raíz de esto se crea todo un imaginario en el cual es mejor que el niño esté con la familia haciendo algo a que esté sin hacer nada porque puede ser un vago, un chorro. Que prohíbe la ley, te prohíbe que los chicos menores no laburen, qué sé yo, pero no nos dan nada también para decir, bueno, no hace falta. Mi hijo, mira, no, mi hijo gana como para no. El tema es este. Si no nos ayudamos entre el grupo familiar y seguro que, no sé, nos cagamos de hambre. El tema es así, o labura el pibe o nos cagamos de hambre. Si me preguntas si el trabajo infantil lleva al fracaso escolar, a la repitencia, te puedo decir que sí, que es como un triángulo. Uno de los lados es la inasistencia, el otro lado es la repitencia y la base es el abandono, porque una cosa lleva a la otra. Por la inasistencia se llega a la repitencia. Y a veces la repitencia, 2 años, 3 años de repetir, entonces lleva al abandono porque sienten los niños que han fracasado. Lo que nosotros encontramos cuando hicimos nuestra investigación fue que había 3 elementos fundamentales que incidían en el tema del trabajo infantil. Uno tenía que ver con la situación económica de las familias, digamos, en general las familias tienen economías de subsistencia,
y por lo tanto tienen poca diversificación. Encontramos escuelas que no tienen nivel inicial, escuelas que en ese momento no tenían EGB3, es decir, escuelas que tenían hasta 5º grado. Actualmente, si bien casi todas tienen hasta 7º, no hay escuelas secundarias en las colonias, es decir, que solo pueden seguir estudiando aquellos alumnos que pueden trasladarse al pueblo y o pagarse un albergue o tienen algún familiar que pueda, con el que puedan vivir. El tercer componente que encontramos está vinculado a lo cultural. Lo que nosotros vimos en nuestra investigación es que a partir de los 13 años el niño es considerado un adulto. Una cosa que además nos había llamado muchísimo la atención es que a partir de los 10 años u 11 es el niño el que define si sigue yendo a la escuela o no. Y hay un ingreso de alguna manera al mundo adulto a partir de los 13 años. En el caso de los varones es porque ya empiezan a tener un juego en la vida económica de la familia muy importante. Y en el caso de las mujeres es porque en muchos casos empiezan a formar sus propias familias. Es una zona donde a muy temprana edad las chicas se acompañan, como se dice en la zona. Digamos, un niño tarefero entra y sale de la escuela mucho más porque se va con su familia a tarifear. A veces queda una quincena en el Yerbal y viene una quincena en la escuela, pero vamos a hablar la verdad, ni en la escuela y ni en el Yerbal, porque no sigue ni una cosa ni otra, ¿no es cierto? El estudio ya se atrasa en el estudio. Como yo cuento bien, como el mío, ya saqué directamente la escuela para ayudarme. Hay familias que no pueden, no tiene como hacer sus hijos estudiar. Tienen buena gana de hacer un hijo estudiar, pero no alcanza. Misiones es la principal productora de yerba. En Misiones se produce el 98% de la yerba del país y el otro 2% se produce en Corrientes. Y Misiones tiene una cultura del trabajo, tiene un imaginario, una producción que se vincula a la cultura del trabajo. Estos inmigrantes que llegaron a la tierra misionera, polacos, alemanes, ucranianos, llegaron en busca de tierras donde cultivar y por lo tanto con esa producción familiar se acentuó muchísimo que Misiones es una tierra de cultura del trabajo. Por lo tanto, muchos de los productores que tienen yerba, que hoy en día viven de ese imaginario donde la yerba era el oro verde, nunca iban a pensar o se imaginaban que cuando la actividad involucraba a niños en forma perjudicial, iban a hablar de que el trabajo iba en contra del desarrollo del niño. En el caso de la yerba, también es una actividad familiar, pero principalmente en la cosecha de la yerba, de ahí la actividad del tarefero, histórica en Misiones. Vivimos de la tarefa. Es un trabajo sufrido, difícil, pero es un menor en un aserradero no puede entrar, en un secadero tampoco porque es menor. La forma que se trabaja, la forma que se sufren los trabajadores. A veces arriba sus camiones con lluvia, con frío, con hambre, con familia, con los chicos, porque hay veces que ni la leña no prende ese humo, esa humedad. Pero el trabajo de donde los más pobres de lo que viven de la tarefa. Yo creo que eso tuvo un impacto digamos, muy, muy importante en las zonas rurales, que es, bueno, la necesidad, digamos, la condición de la continuidad escolar para poder cobrar la asignación. Sí, la bolsa de harina a 70 pesos, te compras 3 bolsas de harina, te comes revivir todos los días, capaz que llegamos a fin de mes. 60 pesitos, así que con la luz pagando 90 pesos, sin tener una laderita, un foquito, ¿no? Hacer la cuenta. Pero, ¿qué tendría, yo diría, al gobernador, al presidente, qué tendría para ayudar ese día? A los jóvenes decir, mira, te ayudamos, no pido que no te regale nada, pero alguna política que los chicos no necesiten laburar. Porque acá la realidad es, si no laburan, no comen. Eso es la realidad. ¿Qué les pareció?
interesante, impactante, ¿no? Bueno, por eso no se difunde, porque la idea es que la gente, en su gran mayoría, no se entere de estas cosas y seguir manteniendo un statu quo. Claro, para que esa gente viva así, para que esa situación de injusticia sea tan contundente, es necesario que muchos y muchas se beneficien. Son los que tienen las grandes fortunas de este país, los que tienen las grandes fortunas en el mundo. Y son aquellos que no quieren, ni siquiera en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis sanitaria y de crisis económica mundial, hacer un pequeño aporte, ni el más mínimo. Bueno, para hablar de esto lo convoco a Cacho Napoli, que nos cuenta qué es lo que pasó en el Congreso de la Nación con la discusión del aporte extraordinario que tienen que hacer las grandes fortunas en la Argentina. Hay novedades y las trae Cacho. Bueno, ayer finalmente la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley de aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, con el respaldo de la totalidad del Frente de Todos, algunos partidos provinciales y la negativa, la no aprobación de Juntos por el Cambio. Esto ya queda firme para presentárselo a la Cámara de Diputados para su tratamiento en tablas. Los problemas de la Argentina son múltiples, son muchos. Realmente el gobierno, en medio de esta situación de pandemia, está también dando batalla no solamente a la coyuntura, sino también a lo prometido en épocas de campaña. Bueno, parece que avanza entonces el proyecto en el Congreso. Claro, la gente del PRO no quiere saber nada, la derecha va a votar. Es increíble, ¿no? Que el bloque del PRO vote en defensa de, ¿cuánto? 900 familias. Bueno, a esos representan, esa es la verdad. Cuando llegue el momento electoral, no se deje engañar por la República, las instituciones, todo verso. Ahí muestra la hilacha, eso representan, esos son. ¿Saben ustedes que en estos días se está llevando adelante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas y hemos compartido acá el discurso del presidente Alberto Fernández y de otros mandatarios? Ayer fue el turno del Papa Francisco. Una vez más tuvo un discurso medular, al hueso, al corazón de lo que es el despiadado sistema capitalista. Bueno, los invito a que escuchemos solo un fragmento del discurso del Papa ayer a las Naciones Unidas. Son 3 minutitos también imperdibles. Sin embargo, la crisis actual es una oportunidad. Es una oportunidad para la ONU. Es una oportunidad de generar una sociedad más fraterna y compasiva. Esto incluye reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras, como las de Bretton Woods, que deben responder al rápido aumento de la desigualdad entre los superricos y los permanentemente pobres. Un modelo económico que promueva la subsidiariedad, respalde el desarrollo económico a nivel local e invierta en educación e infraestructura que beneficie a las comunidades locales. Proporcionará las bases para el mismo éxito económico y a la vez para renovación de la comunidad y la nación en general. Y aquí renuevo mi llamado para que, considerando las circunstancias, se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. La comunidad internacional tiene que esforzarse para terminar con las injusticias económicas.
Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoren a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social. Tenemos la responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy endeudadas. Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas. Este es el tiempo propicio para renovar la arquitectura financiera internacional. Contundente como siempre el Papa Francisco. Bueno, días atrás, hace unas semanas, concretamente se había anunciado la presentación de una propuesta, de un proyecto que elaboraron de manera conjunta los movimientos sociales y los sindicatos, que tiene que ver con la generación de empleo, con la construcción. Bueno, miren este material, este video, donde explican qué es lo que se quiere hacer y el por qué se necesita hacer. Parte de estas propuestas que ustedes van a escuchar se van a financiar con el aporte de las grandes fortunas. Eso que escuchábamos hace un ratito. Vemos este material. ¿Alguna vez escuchaste la frase, eso no se puede cambiar, son problemas estructurales? Suena a resignación, ¿no? En Argentina tenemos problemas graves y difíciles de resolver, pero no imposibles. Pobreza, desempleo, precariedad laboral, imposibilidad de acceder a una vivienda digna y concentración del 93% de la población en ciudades. La pandemia nos interpela, nos hace reflexionar sobre nuestros modelos de desarrollo, producción y consumo. Necesitamos que lo importante se transforme en urgente. Por eso, los movimientos sociales que confluyen en la UTEP y sindicatos de la construcción, la producción y el transporte nos unimos para impulsar un plan de desarrollo humano integral con dos objetivos: crear trabajo y repoblar la patria. El plan tiene 3 ejes. El primero, crear 4 millones de puestos de trabajo, reconociendo y potenciando las actividades de la economía popular y 170.000 empleos registrados. El segundo eje, repoblar el territorio argentino. ¿Cómo? Relocalización sustentable de industrias, revitalización de pequeños pueblos y creación de comunidades rurales que desarrollen agricultura familiar, campesina e indígena, cuidando a la madre tierra. Todo eso conectado con un sistema de transporte multimodal. ¿Qué quiere decir? Que los camiones hagan los recorridos de corta y media distancia para trasladar la producción desde origen hacia el ferrocarril, el cual realizará el mayor tramo hasta el enlace ferroportuario, el punto de exportación. El tercer eje, construcción e integración urbana. En Argentina hay 4.400 barrios populares que crecieron precariamente por falta de planificación. Nuestra propuesta es mejorar las condiciones de vida de esas familias a partir del acceso a los servicios básicos como luz, agua y cloacas, y crear 1 millón de nuevos lotes urbanos con servicios para que las próximas generaciones no se vean obligadas a sufrir la misma suerte. ¿Cómo vamos a financiar el plan? En primer lugar, proponemos crear un fondo de ahorro en moneda nacional para trabajadores registrados. El Estado utilizaría ese fondo exclusivamente para la reactivación productiva. En segundo lugar, prevemos la creación del Fondo Mujica, 750.000 millones de pesos anuales para financiar la ejecución del plan. ¿De dónde salen? La mitad se autofinancia con lo que genera la reactivación económica y para la otra mitad será indispensable gravar las grandes fortunas, capitales especulativos y actividades extractivas. ¿Cuál es el método para concretarlo? Voluntad política, planificación, ejecución centralizada, participación comunitaria, transparencia. Hay que recuperar el espíritu de los planes quinquenales que el neoliberalismo nos robó. Tenemos la oportunidad de reconstruir la patria y encender la economía de abajo hacia arriba.
Si querés saber más sobre el Plan de Desarrollo Humano Integral, entra a nuestra página web, debatilo con tus compañeros, compañeras, familia o amigos. Podés dejarnos tu propuesta, opinión o sugerencia. Solucionar los problemas de Argentina es posible. Cambiando de tema o no, porque en el fondo la situación que hay que resolver es la misma, la de la injusticia que hay en el mundo y en nuestra región, en Latinoamérica, y el accionar prepotente del imperio y de las grandes fortunas, de los poderes económicos y políticos en todo el continente. Esos que fueron capaces de dar el golpe de Estado en la República Plurinacional de Bolivia, nuestra hermana República de Bolivia, y que entronizaron a Jeanine Áñez en el gobierno, desconociendo lo que había sido un triunfo electoral contundente del MAS, de Evo Pueblo, de Evo Morales, que había ganado por más del 10% de los votos las elecciones, y sin embargo dijeron no, fraude, fraude. Después, con el tiempo se conoció que los resultados eran correctos, pero anda a cantarle a Gardel, ¿no es cierto? Ya era tarde. Hubo matanzas, persecución, encarcelamientos, proscripciones. Sin embargo, avanza, parece, de manera inexorable el momento de la elección el próximo 18 de octubre en Bolivia. Es fundamental que acá en nuestro país, quienes están, los miembros de la comunidad boliviana, que están empadronados, vayan a votar. Los habitantes en Bolivia representan casi el 2% del padrón electoral boliviano. Es muy importante brindarle todo el apoyo a Lucho Arce y a David Choquehuanca. Compartimos algunos momentos de lo que está pasando en Bolivia en el marco de la campaña, algunas movilizaciones, algún spot de campaña de Lucho Arce. Los vemos. En economía no hay fórmulas mágicas. Para crecer los bolivianos nacionalizamos nuestros recursos. Decidimos ser los dueños de nuestras riquezas. Crecimos por 13 años consecutivos. Así logramos mejorar la calidad de vida de millones de bolivianos. Dimos esperanza a los niños y dignidad a nuestros abuelos. Sigamos adelante. Unidos, somos la esperanza de Bolivia. Lucho Arce, presidente. Vota más y PSP. De este modo llegamos al final de una nueva emisión de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV, agradeciéndole su compañía, como siempre. Jornada fea, va a seguir lloviendo mucho hoy, el domingo también, mañana bajará un poquito la temperatura. Pero, ¿qué es lo que dice el dicho? ¿Qué es lo que dice el refrán? Al mal tiempo, buena cara. Y nosotros tenemos una receta infalible para que esa frase se vuelva realidad. Tenemos al Tano Seminara. ¿Y quién va a poner mala cara sabiendo que está entre nosotros el más grande, el prócer del humor? El Tano querido. Si no te reí con este, pero mirá, no sé qué decirte, no sé, habría que aconsejarte, te diría, me arriesgo a decirte, si no te reí con el Tano Seminara, y tu vida no está en un buen camino, Así que como todos los fines de semana, como todos los sábados, y de mi parte despidiéndome hasta el próximo día lunes, le doy la bienvenida al inigualable, al inconmensurable humorista argentino, el Tano Seminara, con este grito.
¡Adelante, Tano! Gracias, Milcíades. Yo también espero los sábados igual que usted. No sabe cómo estoy ansioso por llegar al sábado, que es un día diferente, impresionante. Y como siempre usted me presenta de esa manera, que ya el portero, cuando entro al edificio, me abre el ascensor y me dice: ¡adelante, Tano! Impresionante, ¿eh? Y como siempre veo que yo me traigo otro tipo para saludar. Espere que lo digo para que me... Acá estamos con el Tano, Estridente sonó, no te lo pierdas el jueves por 360 por TV Urbana. Este jueves a la 20, ¿qué pasa, Tano? Esta noche con Estridente sonó y aparte hay que veranito, ahora que hace frío, veranito, y escuchar, y tiene mucho que decir. Gracias, Nito, lo trajimos de nuevo a Nito porque se viene el veranito ya y hay que esperar. Nito ya empieza con su temporada en la costa. ¿Se hará este año? ¿Se hará? Hacerse va a hacer. A lo mejor se hace a través de las redes, de Zoom y de streaming y de no sé qué más, ¿eh? ¿Y qué le parece si nosotros vamos a lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro es informar con los titulares más importantes de lo que pasó esta semana. Que como siempre decimos, si estos son los titulares... ¿Cómo deben ser los suplentes? Vamos a la primera información. Dice que anuncian una visita del FMI para el próximo mes. El vocero del organismo multilateral de crédito, Henry Rice, prometió una visita a la Argentina para el mes de octubre. En realidad esta noticia no se sabe si es una promesa o es una amenaza la que hace Rice, ¿viste? ¿Qué sé yo? Otra información dice: la legislatura porteña aprobó las apuestas online, Ahora se puede apostar online, lo aprobó por la mitad de los votos, con 27 votos positivos, 5 negativos, 28. A mí no me parece bien esto de que haya apuesta clandestina. Acá hay mucha ludopatía, mucha gente adicta al juego. Vos sabés el daño que le puede... Acá hay gente que apuesta a cualquier cosa, a esa gente le puede hacer mucho daño, Milcíades. ¿Qué se quiere apostar? Otra información dice: cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero retoma su ritmo. Impresionante los cambios por el efecto climático, ¿no? Qué problema esto de la emisión de gases que produce calentamiento global. Usted, Milcíades, no se caliente, miren lo que le digo, Pero la Organización Mundial Meteorológica emitió un comunicado con el título: ¿hace calor o soy yo? No, ese es el título. El título es: la Tierra está en peligro, dice la Organización Mundial Meteorológica. Dicen que quieren reunir a los primeros mandatarios de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Mire, yo le digo una cosa: si reúne a estos primeros mandatarios, la Tierra está en peligro. En serio, miren lo que le digo. Dicen que Trump, lo tengo acá, ¿ve que lo tengo a Donald Trump con Melanie y su esposa, protagonistas hoy de las noticias? Dice que Donald Trump le dijo, ¿a dónde está? Dice: Melanie, se achatan, por favor, Aro, si puede, usted que es un traductor bilingüe, por favor, si puede ir poniendo los subtítulos, porque mucha gente que no sabe inglés, ¿vio? Y le dijo así: Melanie, se achatan los polos, se derriten glaciares, se vienen tsunamis en todo el planeta. Y Melanie le dijo: no insistas, Don. No insistas, Donald. Hoy no, que me duele la cabeza. Dije: qué bárbaro. Consultaron al famoso sobre esta emisión de gases. Miren lo que dijo Duhovne: la emisión de gases la tiene que regular el mercado. Dijo: mirá vos, coherente, También opinó Duhalde. Dice: ¿ustedes se creen en serio que va a haber planeta en el 2021? ¡Qué va! Y después, ¿saben lo que agregó? El que depositó cubitos recibirá cubitos. ¡Qué va! También opinó Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, ¿sabe lo que dijo? Acá hay que dejar de recalentar el planeta por lo menos por 2 años, dijo Barrio Nuevo. Y otra información que tenemos acá dice: escándalo por escena sexual en la sección virtual de diputados. ¡Qué barro! Mientras hacías uso de la palabra Carlos Heller, un diputado, resulta que... Mientras hablaba Carlos Heller, que le voy a decir, Carlos Heller es del Frente de Todos y tiene un partido que se llama PSON. No, PSOL, me confundí. Pero la verdad es que impresentable lo que hizo este hombre. Lo dijo el Peroncho, no tiene sostén lo que hizo este hombre. Es terrible, Va a ser reemplazado
por una antropóloga, dicen. Bueno, mejor un antropólogo que un antropófago, que quiere que le diga, ¿no? Qué raro el tipo que actuó así, porque dicen que era un político avesado, ¿vio? Bastante avesado. Y bueno, al final lo expulsaron, se reunió el Frente de Todo de Salta y el tipo terminó afuera. ¿Qué quiere que le diga? Igual parece que mañana va a hablar el tipo con los medios. Bueno, va a hablar, si no tiene la boca ocupada, ¿qué quiere que le diga? Y otra información dice, iglesias reabrieron para dar misa, pero los fieles deben cumplir un estricto protocolo en Cava. Ahora puede verse, el protocolo es que no puede haber más de 20 fieles en una iglesia. Y tampoco infieles menos, obviamente, ¿no? También dice que, por ejemplo, van a reducir las penitencias. Por robar son 50 Padre Nuestro, 25 Ave María. Por mentir, 20 Padre Nuestro, 10 Ave María. Por desear la mujer de su prójimo, 25 Padre Nuestro, 18 Ave Marías. Por escuchar temas de Chano o Ricardo Arjona, quedan sin efecto las penitencias, porque eso no es un pecado, sino una pelotudez atómica. Y otra información dice... ¿Quién dice? Eduardo Feynman. Fíjese lo que dice Eduardo Feynman. Me sentí un paria, infectado y apestado, dijo. Mirá vos, me sentí un paria, infectado y apestado. Dice, bueno, ahora solamente le faltaría contar cómo se sintió cuando se agarró el COVID, ¿vio? Y la última información dice, vende todos sus anillos menos uno. Pepito Cebrián, vende todos sus anillos menos uno. Qué curioso esto, ¿no? ¿Por qué dice hay uno que no lo vende? ¿No lo quiere entregar? ¿Cuál será la noticia? No sé, pero la verdad que es un misterio esto, que lo voy a dejar para la semana que viene a ver si lo develamos. Y esto fue todo, país, de acá, desde Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Urbana TV, ahí en el barrio Carlos Mujica del barrio de Retiro. Quédate en casa, lavate las manos, que todavía volvemos, ¿sabe cuándo? La semana que viene.